Hola and bienvenidos. Soy Dr. Jones y estás en clase de las epístolas pastorales. Bueno, estoy muy contento de hablar con ustedes de nuevo y voy a empezar con lectura con su tarea. Tus respuestas fueron bien hechos y lo que voy a hacer es caminar entre cada una para que ustedes puedan ver cómo esta primera lección o lectura está conectado o está juntos con información de las tres cartas a Timoteo y a Tito. All right? Primera pregunta que fue la semana pasada: ¿por qué son importantes los pastores? Y ustedes respondieron: los pastores son llamados por Dios a ser padres espirituales o líderes que dirigen al pueblo de Dios. Deben de ser un ejemplo ante el pueblo. Son siervos llenos de la palabra, sabiduría y discernimiento espiritual. Pastores ayudan a crecer el cuerpo de Cristo, ayuda a cada persona a encontrar sus dones espirituales, son moldeados por el Espíritu de Dios, nos muestran cómo ajustarse a la voluntad de Dios, cómo ser disciplinados por el Espíritu de Dios, como ellos también enseñan a nosotros cómo caminar con Jesucristo y cómo lideran la iglesia. Ninguno de esos respuestas son míos. Todos son de ustedes. Cada día es de ustedes. Estoy muy contento por lo que ustedes hicieron. Segunda pregunta: ¿por qué son importantes las iglesias? All right. Nosotros, no el edificio, somos la iglesia. Right? Nosotros testificamos nuestro conocimiento de Dios a aquellos que llegarían a conocerlo. Somos las iglesias. Las iglesias son llamadas para el Señor. Okay? Una iglesia en llamas para el Señor atraerá a los incrédulos que están en un mundo frío. All right? So hay gente que están afuera frío y pueden llegar a la iglesia con los creyentes calientes y pueden encontrar fe. All right? Las iglesias están porque la palabra dice a los creyentes que se unan para orar y adorar. Las iglesias están porque Cristo es la cabeza. Vivimos en una comunidad espiritual que interactúa entre nosotros. La iglesia es un hospital donde los enfermos vienen a buscar ayuda para que puedan estar espiritualmente sanos y libres de pecado.
La iglesia es el lugar donde las personas son instruidas en la palabra de Dios. Right? Buenas contestas. Número 3. Enumere algunas de las características que un pastor no es. Y ustedes respondieron, un pastor no es Jesucristo, no es Dios, no es violento, no es deshonesto, no es hipócrita, no es agrio, no es juicioso, no es borracho de vino. Un pastor no es aquel que no ama a Dios, no lee la Biblia, no tiene fe, no se paga diezmos, no camina en el camino y la voluntad de Dios. No es alguien cuya predicación no es Biblia o bíblica. Cuando uno hace sus predicaciones, tiene que ser bíblica. Pastor no es aquel que cambia la palabra de Dios para beneficiarlos, para sus propios beneficios. No es aquel que desobedece la palabra de Dios. No es alguien que se llama a sí mismo o a sí mismo como alguien que empiece por su propia voluntad y Dios no le llamó. Un pastor no es alguien que grite a los demás, no es alguien que solo está interesado en el beneficio político o financiero. ¿Okay? Un pastor, la pregunta 4, enumere algunas de las características que una iglesia no es. All right? Una iglesia no es un club social donde solo unos pocos disfrutan de los beneficios. Una iglesia no lleno de intereses mundanos o comerciales. Una iglesia no carente. Una iglesia no es. Déjame poner de nuevo. La característica que una iglesia no es lugar donde no existen milagros. Un lugar que nadie predice o enseñe la palabra de Dios. La iglesia no es donde nadie ofrezca perdón o el amor de Dios. La iglesia no es un lugar para hacer negocios, no es un lugar para aquellos que buscan un novio o novia. Claro que uno va a entrar, tengo que poner eso entre las contestas tuyas. Claro, cuando uno va a buscar un esposo, es mejor buscar en la iglesia. Pero conociendo la persona que respondió a eso, creo que ella o él no es deja su nariz donde tiene que dejar. No trata de ver quién escribió. Creo que la persona tentó de decir que no es un lugar donde uno está buscando una persona nada más para sus beneficios pecadosos sin interés de casarse.
Si uno quiere casarse, es obvio que va a buscar en la iglesia, porque dos no pueden caminar juntos si no creen igual. Pero eso no es lo que esa persona estuvo tratando de decir. Estuvo diciendo que no es lugar donde uno encuentra novios y novias, como uno nada más está buscando por sus razones pecados. All right? Ok, y no es un lugar para modelar su ropa, para ver qué galán que uno es. Mire su reloj, mire su vestida, mire su ropa, mire sus zapatos, mire a su cartera, mire a su sombrero, mire a sus todos sus cosas de oro que tienen sus dedos y orejas o alrededor de su cuello, right? No es para modelar. Claro que vamos a llegar para encontrar el Señor y no vamos a venir a la iglesia vestido como vamos a trabajar limpiando casas o trabajar lavando trastes. Vamos a poner ropa que significa que es el mejor para presentarnos al mejor el Señor de nuestra vida. All right? Ok. 5. ¿Cuáles son algunas de las razones que hacen que una persona deje de ir a la iglesia? All right? Una persona puede dejar de asistir a la iglesia porque de ir a la iglesia, perdón, de ir a la iglesia porque uno es inmadura o cuando tienen expectativas pocos realistas. So uno expecta o está buscando algo que no es de realidad. Es pidiendo al mundo que no es posible. All right? Uno deje de ir a la iglesia cuando sufren una vergüenza pública. Deje de ir cuando dejan de amar a Dios. Paran de ir cuando se han sentido ofendidos sin una disculpa. Cuando el pastor predica la verdad. So, a veces la gente para de venir porque ahí está la verdad y uno no quiere cambiar. All right? Deja de ir cuando se sienten incómodos estando cerca de otras personas. Hay gente que le gusta estar solos y llega a la iglesia porque es algo que entienden que es importante, pero de verdad no les gusta estar alrededor de gente. All right. Dejen de ir cuando no tienen una relación con Dios. All right. Dejen de ir cuando no tienen fe. O pierdan la fe. O no creen en la importancia de la iglesia. Right? Hay muchos que dicen, ustedes tuvieron que ir cuando fueron hijos o cuando necesitaban a Dios. Yo no necesito Dios como tú. So, esa es la idea de la persona que no vea la importancia de la iglesia. Dejan de ir cuando se sientan como si estuvieran sentidos o siendo juzgados. Cuando hay gente juzgándolos. Dejan de ir cuando no tengan voz o nadie los escuche. A veces hay gente que tienen algo para decir y nunca tienen oportunidad a decir lo que piensa, y las personas que sienten así dijo que
como no importan de oír de mí, ¿para qué voy a importar de ir escuchando a ellos? All right? Dejan de ir cuando sienten que Dios no está ahí o que Dios está muerto. Dejan de ir cuando hay corrupción o el dinero está siendo robado. All right? Cuando cada semana dicen que no tenemos dinero y saben que hay suficiente dinero por lo que uno piensa que está llegando, pero necesito poner de acuerdo de ese punto. Puede tener un montonazo de gente, yo sé de eso claramente, que dicen que van a hacer las ofrendas y todos parecen que está dando, y cuando uno llegue por atrás contando el dinero, no es suficiente. A veces hay iglesias que regresen, vamos a contar el dinero, si no es suficiente, vamos a regresar a pedir de nuevo. Y regresan. Porque si todos hacen su parte, hay suficiente dinero. Cuando la mayoría dan lo poquito, como $1 o $1 o $1 o $2, y tienen biles o pagamientos que la iglesia tiene que pagar, que cuando todos juntos cuesta como $3,000 cada semana, y por tantas personas que no dan su igual parte, cuando todo está contado es como $2,000. All right? No es porque la gente no tiene, no estoy refiriendo a eso, es porque la gente no da. Eso es lo que sé que esa persona está tratando de decir. Cuando el dinero está robado, es diferente. Es cuando hay suficiente que recibe, porque hay suficiente que la gente paga, pero cuando van al banco puede ser que reciben $3,000, pero cuando dejan el dinero en el banco, nada más depositan $2,000. De eso estoy refiriendo. ¿Ok? Cuando se sienta robados. All right? Ok. Dejan de ir a la iglesia cuando el líder habla al pueblo. Y en ese aspecto está hablando feo de la gente o está hablando cosas privadas al pueblo, como una persona que no tiene sesos, right? Si alguien va a consejo y el pastor anda chismeando públicamente, ese es un problema. La gente deja de ir cuando hay demasiada hipocresía. All right? Dejan de ir cuando la iglesia está desorganizada. All right? Dejan de ir cuando no hay disciplina espiritual o cuando la predicación es pobre. Y esa persona estuvo tratando de decir que uno no está tratando de predicar en la mejor manera posible, pero está predicando como alguien que no practica, no vea cómo está presentando la información y tratando de presentarlo en una manera que la gente va a recibirlo y recibirlo aprendiendo de vivir mejor. Predicando en una manera pobre es como alguien que ve en el internet
un sermón que otra persona hizo y regrese a predicar palabra por palabra lo que esa persona hizo en el internet. Y les voy a dar un ejemplo que pasó conmigo. Estuve en otro estado y fui a predicar por un amigo en su iglesia. Y después que el coro cantó y yo vi este tema del servicio, yo leí en mi teléfono y muchos de mis sermones yo pongo en mi teléfono. Yo pongo donde les predico la fecha para que no predico la misma sermón o el mismo sermón en la misma iglesia en 2 años seguidos, right? Si predico una sermón ahí, no voy a predicar ese mismo sermón ahí exactamente como hice la vez pasada. Pues puede ser que la tema de la siguiente vez es la misma, pero yo no tengo que predicar la misma cosa palabra por palabra. All right? So, cuando llegué al punto de predicar, hice mi escritura y mi título. Y el pastor dijo, espérate. Y dijo al coro, tienen que cantar otra canción. Y Virgilio, necesito hablar con usted rápido en la oficina. So fuimos a la oficina y él me dijo, no puedes predicar eso, hombre. Y yo digo, ¿por qué? Nunca prediqué ese aquí. ¿Por qué estás diciendo que no puedo predicar ese propio sermón? Por favor, no me mandes decirte, no puedes predicar eso. Yo digo, come on, carnal, dígame. Es un buen sermón, yo lo escribí. Yo sé que la gente necesita, es exactamente lo que ustedes están de acuerdo. Y luego me dijo, no puedes predicarlo porque yo oí su sermón y prediqué ese palabra por palabra. Y si tú vas para allá a predicar ese sermón, van a decir, hay un mentiroso. ¿Es Virgilio o nuestro pastor? Porfis, no predica eso. Y los dos reímos en su oficina. Y salí, el coro terminó de cantar y yo agarré otro mensaje por ese pueblo. So, ya saben mi opinión de eso, pero de todos modos, eso pasó conmigo. Y puedo reír de eso, pero de todos modos es una cosa que puede pasar. All right. Pregunta 6. ¿Cuáles son algunas de las razones que hacen que una persona deje de trabajar en la iglesia? All right. Puede ser porque una persona puede porque una persona pierde el enfoque o una persona pierde el compromiso o se desencanta con lo que está pasando en esa iglesia. Para de trabajar cuando hay demasiado trabajo, pero no hay suficiente ayuda. Puede parar de trabajar cuando no se toman su trabajo en serio, o cuando sienten que
solo son necesarios debido a lo que pueden hacer. Como una persona piensa que los líderes en la iglesia o que la iglesia nada más tiene ahí porque uno puede hacer ciertas cosas y no aceptan que uno está ahí porque es una buena persona que está trabajando en donde uno puede. Hay personas que hagan cosas específicas y esa persona estuvo tratando de decir al clase que cuando uno tiene experiencia específica y hay necesidad de usarlo o usar la persona y están ahí siempre haciendo ese trabajo porque es necesario, pero cuando uno para de trabajar en algo que uno puede hacer bien, es porque uno piensa que posiblemente nada más tienen yo o tienen mí aquí porque yo soy el único que puede hacer eso correcto. Y no quiero hacer ese trabajo seguido, quiero hacer otras cosas. Okay? All right. Creo que hice como la persona tentó describir. All right. Dejan de trabajar cuando no pueden llevarse bien con otras personas. All right. So, eso es obvio. All right. Dejan de trabajar cuando tienen problemas personales. All right. Dejan de trabajar cuando se les pide que trabajen donde no tienen el don o el deseo. Right? So, uno está trabajando en un lugar donde no quiere o no puede. Pero está ahí porque la silla está vacío y necesitan a alguien en esta silla. Como cuando yo me siento aquí porque es una silla vacío. Pero si esa silla tiene trabajo especial o específica y yo no tengo ningún don para hacer este trabajo, es mejor no hago. All right? Creo que eso es lo que la persona estuvo tratando de decir. Se puede dejar de trabajar cuando se olvida o cuando uno puede olvidar que los creyentes sirven a los demás para honrar a su Padre Celestial. Okay. La gente puede olvidar su trabajo porque el trabajo no es solamente para los otros creyentes, es para honrar el Padre Celestial. Okay. Pueden parar de trabajar cuando tienen una enfermedad. Eso es muy importante. Porque hay gente que se enferman y quieren trabajar, pero no pueden. Es imposible trabajar en la iglesia en ciertos aspectos. Si uno quiere llamar a todos los enfermos, una persona que está enferma puede llamar. All right? Es un trabajo que uno puede hacer, pero si el trabajo es estar enfrente de una computadora haciendo trabajo así, en su cama posiblemente no va a poder hacer eso. All right? Creo que eso es lo que está. Uno no puede pasar aspiradora en la iglesia o limpiar la iglesia cuando está en su cama enferma. All right? ¿Qué más? Cuando uno está distraído
o no están dispuestos a comprometerse, all right? O no están llamados a servir. Y la persona estuvo tratando de decir que no está llamando a servir en ese lugar, porque todos nosotros somos de acuerdo que somos sirvientes. Todos tenemos que servir, pero hay lugares donde cada quien tiene que servir. Y eso es lo que